Hola. Mi nombre no es importante. Yo no soy quien protagoniza esta historia. Esta historia ocurrió en Rocha, departamento de Uruguay. La historia comienza en una zona de campo. Un campesino del lugar, de 56 años de edad, llamado Carlos Silva, asegura que en su rancho, fue testigo de hechos paranormales, que supuestamente ocurrían de manera desconocida a horas altas, de las 9 de la noche, a 4 de la mañana. Dejaré las palabras del testigo, quien cuenta con detalle cada una de las situaciones. Soy dueño de un territorio bastante amplio en un campo de la zona, vivo solo, no tengo mascotas, podríamos decir que mi única compañía es el ganado que vengo criando desde hace años. Por una época bastante alejada, más precisamente por el año entre 1995 y 2000, empecé a notar que mi ganado, por las noches, tenía un comportamiento extraño, estaban alterados, y a algunos se les notaban como si tuvieran algún miedo. Aunque no era la primera vez que pasaba, sí era la primera vez que duraba tanto tiempo, días, y hasta semanas. Cuando ocurrían estos hechos, eran algo que yo pasaba de largo, no tomaba mucha importancia, pero en este caso, era mucho más notorio. También las vacas, toros y caballos comenzaban a emitir gemidos, no parecían ser de dolor, pero eran agobiantes. Dejé pasar esto por varios días, mis noches de sueño eran más cortas, y me molesté bastante. Corrí el ganado a un lugar un poco más lejos de mi casa, y les construí un lugar para que no se escuche tanto el ruido, pero aún así no funcionó. Sumado a esto, comencé a ver figuras por las noches. Eso fue lo que hizo que me aterrorizara en serio. Vivía solo, muy alejado de la ciudad, no creo que fueran vándalos, aparte, tenían una silueta que te haría dudar que fueran humanos. Eran como personas, pero más altos y encorvados, a tal punto de que caminaban en cuatro patas. Mi miedo cada vez era mayor, puesto que los veía acercándose a mi casa. Tenía un arma, era una escopeta, era de muy buena calidad, y era nueva. Sin embargo, no debía disparar, no sabía qué eran esos seres, ni qué querían de mí. Una noche, cuando me había ya dormido, un dolor muy agudo en mi cadera me despertó, era como si un objeto punzante hubiera traspasado mi piel. No era posible que fuera un insecto, lo sabía de mi interior. Efectivamente, en ese cuarto no estaba solo. Traté de hacer el menor ruido posible, aguantando el dolor, respirando lento, de manera que ese individuo no supiera que estaba durmiendo. No iba a lograr nada con eso, pero mi instinto decía que eso debía hacer. Finalmente, sentí que salía de mi cuarto y se marchaba. Me mantuve despierto, el dolor no me dejaba volver al sueño, pero traté de no hacer ningún ruido, por lo menos no hasta el amanecer. No sabría decir qué hora era exactamente, no me moví en ningún momento a ver el reloj, pero podría aproximar que eran de las 3 a las 4 de la mañana. Rápidamente, viajé a la ciudad en la mañana, en mi auto, que si bien era viejo, era bastante rápido. Fue una hora de viaje hasta la ciudad, fui a buscar rejas para poner en mi puerta y la ventana, y para el mismo día ya estaban puestas. Eran de un acero muy grueso, cosa de que nadie pudiera cortarlo. A la noche tomé mi escopeta y me quedé en mi cuarto acostado, pero bien despierto. Pasaron varios minutos, horas, pero el sueño me ganó. Finalmente a una hora aproximada a la del día anterior sentí el mismo dolor que hacía que me mordiera los labios, esta vez más fuerte y agudo que la vez anterior. Me mordí los labios a tal punto de que pensé que iba a atravesarlos con mis dientes, pero era la única manera de evadir el dolor. Finalmente el espécimen se fue como la vez anterior y me quedé despierto hasta que los primeros rayos de luz invadieron mi habitación. Ahora tenía dos marcas que estaban cerca una de la otra, era como la marca que te dejaría un mosquito al picarte, pero mucho más grande y de peor aspecto. Bajé a la sala a ver qué pasó con las rejas, y me espanté al ver que las habían arrancado de una manera que debió haber hecho un ruido muy intenso, pero por algún motivo yo no sentí. Los sucesos se fueron repitiendo muchas veces. Yo no podía hacer nada, abrían la puerta sin que me diera cuenta, eran maestros en eso, yo era como un juguete para ellos. Por las noches podía ver su imagen en la lejanía, realmente no sabía cómo era su aspecto, pero debían ser espantosos por cómo era su silueta. Le conté lo sucedido a mi hermana de mi misma edad. Al principio no me creyó, pero cuando la llevé hasta mi casa y le mostré las rejas y en el estado en el que las habían dejado, comenzó a creerme. Finalmente, como ella estaba en un estado económico mejor que el mío, me prestó dinero para comprarme cámaras de seguridad. Las puse, una en la sala principal, otra en mi comedor, y otra en mi cuarto. Las activé y me quedé dormido. A la misma hora ocurrió lo de siempre, cada vez el dolor era más agudo y fuerte. Por la mañana, me desperté y fui rápido a sacar las cámaras.
Como mi hermana tenía más dinero que yo, tenía una televisión, así que accedió a usarla para poner la cinta de video. Los dos nos sentamos a mirarla, y la adelantamos un poco, y logramos ver algo. Era una figura que corría a una velocidad vertiginosa por toda mi casa. Era como una sombra que casi no se lograba distinguir. Le pusimos pausa unas 20 veces pero fallábamos, hasta que en una ocasión lo conseguimos y logramos ver a la criatura. No se veía muy bien, pero por lo menos podíamos darnos una idea de su aspecto. Podríamos decir que era de un tamaño no muy superior al 1,5 metros, era delgado casi al extremo, y tenía una gran joroba. Cuando nos enfocamos en la cámara de mi cuarto, vimos que esa criatura se acercaba a mí, y con una de sus largas garras se clavaba en mi abdomen, cerca de la cadera. Lográbamos ver que salía una sustancia de sus garras, y efectivamente era sangre, mi sangre. Al parecer drenaba de a poco mi sangre, lentamente. Luego de varios días, los hechos finalmente terminaron. Fue un gran alivio para mí, el ganado estaba en buen estado, sin ningún tipo de daño. La verdad no tenía intenciones de salir de esa estancia, era mía, y llevaba más de 20 años en ella, no quería dejarla de un día para el otro, tampoco abandonar mis animales. Mis noches no volvieron a ser las mismas, para nada, el temor seguía dentro de mí, pero por lo menos ahora estaba seguro, o parecía estarlo. Ese fue el relato de aquel hombre, salió en periódicos, radios, televisión y revistas informativas. Ustedes sacarán sus propias conclusiones de qué pasó.